tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Buenas noches y bienvenidos a este Desmontando Bulos. Hoy es jueves 1 de junio de 2023. Hoy es son las 9 de la noche, quería decir, las 8 en Canarias. Y la semana pasada dije, tras este domingo, por fin, después de tratar el próximo jueves los resultados electorales, vamos a tener un poco de repax y relaz. Se terminará la pre-campaña y la campaña electoral. Bueno, pues poco nos ha durado porque, pues, a ver cómo lo explico yo. Que no había terminado el domingo. Bueno, mentira, ya había terminado el domingo, pero no había terminado el lunes y ya había convocadas unas nuevas elecciones. ¡Sí! ¡Sí! Jodiendo las vacaciones de toda España. La cara de Ángel Barceló, desde luego, ha sido la representación digna de que tenía vacaciones en la última quincena de julio y se las han jodido. Y la de muchos españoles que están preocupados por si les toca mesa electoral. Madre mía, no vamos a tener que hablar ni nada. También ha habido mucho terremoto político con estas elecciones, con este movimiento estratégico de nuestro presidente Pedro Sánchez, eh, entre otras cosas, pues, a ver, empecemos por el principio, porque ha conseguido una cosa, bueno, una no, varias, y es que es un estratega totalmente el presidente Pedro Sánchez. Eso estamos todos de acuerdo. El PSOE, aunque en la mayoría de sitios haya subido en votos, y a algunos escaños no le da para gobernar. Hay que recordar que en la mayoría de sitios gobernaba con la ayuda de Podemos, partido que ellos se pensaban eh, conquistar el cielo, pero que pues ha perdido la mayoría de representación y bueno, la mayoría de escaños también y de ayuntamientos y bueno, se han quedado en algunos sitios, pero bueno, un batacazo enorme. Por cierto, cero crítica a sí mismo, la culpa es de los demás, yo me lo haría pensar. Pero bueno, Ciudadanos, los ciudadanos sí que no ha habido ninguna sorpresa, todos ya nos esperábamos ese resultado desde hace tiempo y bueno, eh, Partido Popular y Vox, pues han subido, también era un resultado que bastante se esperaba, recogen también en gran parte esos votos de descontentos de Unidas Podemos y de Ciudadanos en gran medida, ya que hay que recordar que el PSOE prácticamente pues tampoco es que haya subido. Pero eso, claro, estamos ahí con la trampa otra vez. Lectura a nivel nacional de unas elecciones municipales, que no quiere decir que esos sean los resultados, porque hay mucha gente que se cree, ah, no, 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 el PP ya lo tiene hecho, no, 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 no. Pedro Sánchez todavía tiene mucho partido y podría ganar las elecciones y a lo mejor hasta gobernar. Ojo, no está todo tan seguro. Esa estrategia de Pedro Sánchez no creo que sea tanto como dicen algunos, no creo que sea tanto por, ¿cómo se dice eso? Por manipular las elecciones, porque así participará menos gente, que son cosas que dicen algunas personas. Y creo que no es por eso, no creo que ni haya pucherazo, ni manipulaciones y tal. Creo que la estrategia de Pedro Sánchez va más por, ahora que he pillado descolocado a todo el mundo, yo meto ahí el hachazo, adelanto elecciones, a Podemos, que está mal herido, prácticamente lo remato.
a Sumar, que era un partido que iba a tener prácticamente medio año para acabar de construirse, lo pilla en bragas, o mejor dicho, en pañales, digamos en pañales, y a lo mejor un poco demasiado de esto, que PSOE posiblemente recoja muchos votos de estos dos, bueno, muchos votos que podrían ir a estos dos partidos, si la izquierda realmente quisiera, le importase los españoles y le importase incluso a la propia izquierda y quisiera que la izquierda gobernase, deberían coger, no presentarse y decir voten al PSOE y al menos tendremos un gobierno de izquierda. Pero eso no va a pasar, ya lo sabemos. También pillará a contramano a PP y a Vox porque justo antes de las elecciones, pues el PP tendrá que conformar los gobiernos si es que pueden, tanto municipales como autonómicas, en los que haya habido autonómicas. Esto lo que hará, sin duda alguna, es pues desvelar, digamos, un poquito la estrategia, si pactan con Vox caca, porque Vox son el diablo, entonces no voten a ellos porque votar a PP es lo mismo que votar a Vox. Eso será el argumento del PSOE. Votar a Vox peor, porque ellos son el diablo y con rabo además. Y bueno, además de que les pillará con los gobiernos y los ayuntamientos recién creaditos, que no les habrá dado tiempo todavía a hacer nada, por lo que todavía no se podrá mostrar que realmente no son el diablo, que realmente no tienen rabo, que saben gobernar, o que no saben, también puede ser que no sepan, pero bueno, que sacar algo a lo mejor en plan de mira, pues aquí hemos hecho esto y tal, y a lo mejor convencer a más gente que a lo mejor pues está dudosa entre PSOE, PP o lo que sea, ¿no? Así que yo no daría por muerto a Pedro Sánchez. Todavía puede dar una buena sorpresa. La cuenta atrás ya ha empezado, menos de 2 meses para volver a votar. En esta ocasión será el 23 de julio. Y la precampaña, desde luego, ha empezado desde el segundo uno. Ciudadanos ya directamente ha dicho que no se presentará. Cosa que, bueno, igual no nos esperábamos que no se presentase, no lo sé. Pero bueno, ya lo sabemos. Eh, Inés Arrimadas ha dicho que cuando termine esta legislatura ella se retira de la política. Yo me lleva una sorpresa porque pensaba que ya estaba retirada, poco la veíamos últimamente, pero bueno, eso es otra cosa. Y sin duda alguna eh, hay otros partidos por ahí que puede ser que salgan, aunque no tengan mucho tiempo para formarse ahora mismo, y les pille también en más pañales que Sumar, pero bueno, que a lo mejor intentan sustituir el hueco de Ciudadanos, aunque lo veo yo pues muy todo en pañales. Pero bueno, el 23 de julio, de momento también mucho debate con eso de las mesas electorales, que te pueden joder las vacaciones, que no, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya iremos viendo cómo va pasando. 23 de julio, una nueva cita electoral en este caso. Votaremos. No, estáis pensando todos al presidente del gobierno. Y no, y es que en España no tenemos elecciones presidenciales. En España no votamos al gobierno. Perdón, no votamos al presidente del gobierno. No, 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 no. Ni al gobierno tampoco. En España votamos a los senadores y a los diputados. Y son los diputados los que eligen al presidente del gobierno y el presidente del gobierno quien conforma gobierno. Por lo tanto, en España nunca nadie ha votado directamente a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pero es que tampoco hemos votado a Rajoy como presidente del gobierno. Como muchos los habrán votado, pues aquellos ciudadanos que estén en la circunscripción por la que se presenten como diputados. Que por cierto, para ser presidente del gobierno no hace falta ser diputado. Un partido puede presentar cualquier español en el Congreso de los Diputados y estos votar la mayoría que sí y eres presidente y no te has presentado en ningún lado. Pero es que es así como funciona nuestra estimada democracia. Así que bueno, todavía pues nos quedará hasta el último día de esta temporada
que por cierto será justo el día 27 de julio, justo el jueves siguiente después de las elecciones, menos mal, eso ya lo teníamos programado así y no nos afecta. Hasta el último día tendremos política por un tubo. Por un tubo. Pero bueno, de sorpresa llevamos desde que empezó estos años 20, los malos, los que nos ha tocado vivir, no los buenos de hace 100 años. Y os estaréis preguntando qué hace Lorenzo, que lleva 11 minutos aquí dándonos un monólogo del sol y lo presentó a Sara Martínez. Tenéis razón. Pero es que Sara no está. Bueno, sí que está. No, bueno, va, virtualmente está. Y voy a darle paso porque yo quería hacer este speech, porque vaya semanita. Me gustaría haberlo hablado con ella y habernos puesto nuestra charlita. Pero es que vaya semanita de terremoto político que no nos esperábamos para nada. Para nada. Venga, hola Sara, adelante. Bueno, espérate que si quieres salir, Sara, a ver. Aquí no está, un momentito, que yo tengo que darle aquí. Ahora, adelante, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Desgraciadamente, y con la ilusión que me hacía después de estos últimos días de tanto movimiento democrático y de fiesta democrática y lo que tenemos por delante para poder comentarlo con todos vosotros aquí. Pero bueno, espero que la semana que viene, el jueves que viene, podamos estar en vivo y en directo. Y seguro que tenemos muchísimas más cosas que comentar sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en el ámbito institucional y político y por tanto todo lo que ha generado en redes sociales toda esta situación. Tanta fiesta democrática, Sara, tanta fiesta democrática que hemos decidido alargarla 2 meses más. Para eso, para que estire la resaca. Pero bueno, las cosas de las obligaciones laborales, que es lo que nos afecta a la mayoría de la ciudadanía, pues me hace tener que versionar de esta manera Desmontando Bulos del 1 de junio. Y espero que disfrutéis como he disfrutado yo haciendo la selección de todo lo que se ha vivido en esta última semana en redes sociales, en la red de redes y todo eso que tiene que ver con la seguridad cibernética y que intentamos pues cada semana, ¿verdad, Lorenzo?, poder comentaros y saber un poco más. Si te parece, empezamos porque luego veremos que todo lo que ha ocurrido en estos últimos días ha generado muchas cosas que se acercan más evidentemente a la desinformación que a otra cosa y por eso pues de alguna manera vamos a empezar primero por el ámbito de la ciberdelincuencia. Empezamos con Maldito Timo, que nos trae que un equipo de Eroski, según se ha podido viralizar especialmente en Facebook, pues ofrece 250 euros para las primeras 500 personas que acierten el número de la imagen. Así comienza ese post que publica una supuesta promoción de la cadena de supermercados Eroski, pero cuidado porque se trata de un caso de phishing. La página que difunde el contenido, Eroski Fans, no tiene relación con esta empresa y la web a la que nos dirige tampoco. Si nos fijamos en la página que hace la publicación, vemos que la fecha de creación es bastante reciente, en concreto de mayo de 2023, y además no enlaza a ninguna página web y tiene 15 seguidores. En cambio, la página de Facebook de Eroski, que está verificada, se creó en el 5 de octubre de 2010 y cuenta con 232.000 seguidores. Sabéis que es habitual este tipo de phishings, donde los timadores intentan suplantar a empresas con páginas de Facebook en las que usan su nombre y añaden siempre esa coletilla de fans. Lo hemos visto con otros supermercados como Lidl, como Mercadona, etc. ¿Qué ocurre también? Que si nos fijamos bien, como muchas veces comentamos, el mensaje una vez más
tiene una frase sin sentido que dice que los vales se pueden usar en todos nuestros agentes. Bueno, algo que ya de entrada, sin ver las verificaciones de la cuenta ni nada, pues nos puede hacer sospechar de que eso no va por buen camino. Cuando hacemos clic en el enlace que nos envían, pues llegamos a una página, según nos comenta Maldito Timo, que es de Google, que tampoco es la oficial de Eroski. Eroski tiene su página oficial en eroski.es y en esa página nos piden registrarnos a través de un enlace que nos redirige de nuevo a otra web que se llama, o que tiene su enlace como premiosfáciles.com. Una vez que accedemos a esta, no hay ni rastro de esos 250 euros de Eroski, sino que dicen sortear tarjetas de 100 euros para supermercados sin especificar en concreto la cadena. Ahí es donde nos van a pedir nuestros datos personales y donde evidentemente pues se provoca ese chanchullo para quedarse con nuestros datos. Es muy parecido a lo que en otras veces, como os decía, pues le ha ocurrido a otras marcas de supermercados, como Mercadona, como Lidl, como Carrefour. Es decir, bueno, pues es una más sobre esta situación. Sí que es importante, por ejemplo, la diferencia de Mercadona, que nunca hace este tipo de sorteos, pero por ejemplo la marca Eroski sí que publica en sus redes sociales reales, publica sorteos, pero evidentemente enlazan a su web oficial donde están las bases legales con las que se va a regular ese sorteo, y por tanto es algo también muy importante que estas falsas promociones nunca nos van a dejar las bases legales para verificar cómo se va a regular ese sorteo. Así que, en fin, ahí tenemos una semana más, cómo no. Y nos vamos también a otro timo, también de la mano de nuestros verificadores de cabecera, de maldita.es, donde nos dicen que se ha hecho viral, también a partir de un post en Facebook, de una página llamada Tiny House, donde nos dicen que en mayo se va a donar una pequeña casa que no se puede vender debido a algunas abolladuras y rasguños menores a 5 familias afortunadas. Bueno, nada menos que una casita de estas prefabricadas, ¿no? Bueno, pues es un post que se ha compartido más de 9.000 veces en esta red social y donde podemos ya afirmar de entrada que es un sorteo fantasma. Los pasos que nos indica el post viral nos dirigen a un sitio web que nada tiene que ver con el sorteo de una casa móvil. Además, la página no publica las bases del supuesto sorteo, como decíamos antes, ni tampoco aporta información de la supuesta empresa que está detrás del mismo, ¿no? Para participar en el supuesto sorteo, tan solo te piden que les des me gusta al post, lo compartas y lo comentes. Después, en respuesta a tu comentario, te solicitan que hagas clic en el botón registrarte, que aparece en la parte superior de la página de Facebook, y si haces clic en el botón te indican que te van a dirigir a una página alojada en Google Sites, un servicio que ya sabéis de Google que permite a los usuarios crear páginas web. En este sitio te invitan a pulsar en otro botón para completar tu registro para el supuesto sorteo. Sin embargo, si lo haces, te dirigen a otra página web con un formulario para rellenar tus datos en la que se promocionará un sorteo para ganar, en este caso, una consola PS5. Por tanto, ese sitio no tiene ninguna relación con el supuesto sorteo de la casa pequeña. Para abundar más en los datos que nos da este bulo cibernético, en otra de las publicaciones de la página se encuentran fotos de esos supuestos ganadores de otras ocasiones de esa casa, de esas casas, ¿no? Pero si hacemos una búsqueda inversa de imágenes, podemos comprobar que las fotos no corresponden a ningún ganador,
En concreto hay una, por ejemplo, que sale un señor, ¿no? Y se trata de Kenny Bai, que es el director ejecutivo de Wicas Tiny House Resort. Y la foto fue publicada en el medio de comunicación de Insider. Hay otras donde pertenecen pues a empresas de construcción de casas pequeñas de una localidad de Tennessee de Estados Unidos, con lo cual, en fin, todos son datos para no hacer ningún caso, aunque nos parezca, en fin, todo un chollo, pues que no tiene nada que ver con la realidad, que lo único que vamos a ir dejando nuestros datos por ahí, además en perfiles, que a saber luego qué van a hacer con ellos. Pues sí, a saber qué van a hacer con ellos, Sara, porque eso, bueno, nunca se sabe. Continúa. Y seguimos con lo que es, en definitiva, algo que también nos preocupa siempre, que es la ciberseguridad, saber un poco más cada día sobre de qué manera podemos navegar, de qué manera nos podemos informar de la mejor manera posible. Y os traigo, en este caso, un artículo, además muy bien especificado, sobre moverse seguro en las redes sociales, y que nos lo trae, como siempre, INCIBE y la Oficina de Seguridad del Internauta. Además, es muy visual, podéis ver cosas muy claramente de cómo podemos movernos en esas redes sociales, por ejemplo, de qué manera se pueden tomar el camino más correcto para navegar seguro en ellas, y te hablan, pues, por ejemplo, si cuando estás navegando por internet has leído una noticia y quieres compartirla con tus contactos a través de tu red social, pues ya sabéis, preguntas tan cortitas y tan fáciles de contestar, pero que nos ayudan a saber movernos ante todo ese contenido que se mueve en redes sociales. Si se trata de una noticia satírica o de humor, si puede ser ofensiva para un colectivo de personas o para una persona, si la fuente de información de la noticia es fiable, es verificable. Todo esto se mueve a partir de saber diferenciar poco a poco esas noticias falsas, esos bulos, que siempre tienen un elemento que las hace muy diferentes a otras. ¿Por qué? Porque normalmente tiene títulos llamativos, sorprendentes, hasta poco creíbles, pero que nos hacen clicar en esos contenidos y a veces hasta compartir rápidamente, ¿no? Sin haber pasado por nuestra propia verificación personal, ¿no? También en todo este complejo, en esta pequeña guía que nos ofrece OSI, también nos habla sobre cuando a lo mejor en la red de contactos nos solicitan una petición de amistad. Bueno, pues hay que también preguntarse. Yo creo que a lo mejor esta es más fácil, ¿no? Y que ya nos ha pasado alguna vez a nosotros, ¿no? Si conoces a esa persona, si su perfil es público o privado, si sus publicaciones, si las ves y lo que se preocupa es de buscar y crear controversias o polémicas, ¿no? Un usuario donde veas que tiene publicaciones controvertidas, etcétera, tener en cuenta que lo más acertado sería pensar que es un troll. No te interesa tener personas y perfiles en tu red social que lo que quieren es crear controversia con sus propias publicaciones, porque normalmente siempre hay unos intereses detrás de esos trolls, ¿no? Y luego también nos habla de lo que son, cuando nosotros publicamos algo, pues siempre decidir quién queremos que lo vea. Todo esto es interesante porque a veces nos puede evitar problemas posteriores. Primero, por si aparecen otras personas además de ti.
si le has pedido permiso a esas personas para que puedas publicarlo. Darse cuenta si es un contenido también que puede afectarte negativamente en tu futuro posterior. Una foto o un vídeo puede revelar mucha más información de lo que creemos, desde nuestra ubicación en este momento, y por tanto, pues que puedan los que lo vean públicamente darse cuenta de que no estás en casa, por ejemplo, o otras cuestiones que nos pueden afectar a nuestra vida personal. Así que ahí también esos pequeños consejos y esa pequeña red de lo que tenemos que hacer, ¿no?, ante nuestros movimientos en nuestras propias redes sociales. Yo os aconsejo que paséis por allí, por la OSI, por la Oficina de Seguridad del Internauta, y podáis ver lo que nos cuentan y esos pequeños consejos que en el día a día siempre nos van a venir muy bien. Y si te parece bien, Lorenzo, pasamos al ámbito de la transparencia. Nos vamos con nuestros compañeros de Cibio, donde, como sabéis muy bien, nos hacen siempre esa lectura rápida de las diferentes decisiones que se van tomando en las diferentes administraciones públicas. Y en este caso, cómo no, nos tenían que traer la publicación en el BOE de ese decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales que se va a celebrar el próximo 23 de julio y que a todos nos ha pillado, bueno, pues estupendamente bien, y bueno, y ahí vamos a estar, cómo no. El documento que se firmó en Consejo de Ministros extraordinario, tras el anuncio sorpresa del actual presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, contiene ya las principales fechas y cifras de la campaña y la jornada electoral. Lo más urgente es que las formaciones que quieran ir juntas en coalición, y todos creo que tenemos en mente quiénes deben estar de los nervios con este poco tiempo, bueno, pues tienen 10 días para presentar sus acuerdos ante las juntas electorales con normas y titulares, y tienen hasta el 9 de junio, o sea, los días contados. Luego llegará a presentar las candidaturas para todas las coaliciones y partidos políticos. Y seguimos con lo que es, en definitiva, algo que también nos preocupa siempre, que es la ciber. En las diferentes tienen que estar todas. Si no estás conforme, errores, y de convocatoria de elecciones generales que se va a celebrar el próximo 23 de julio y que a todos nos ha pillado, bueno, pues estupendamente bien, y bueno, y ahí vamos a estar, cómo no. El documento que se firmó en Consejo de Ministros extraordinario, tras el anuncio sorpresa del actual presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, contiene ya las principales fechas y cifras de la campaña y la jornada electoral. Lo más urgente es que las formaciones que quieran ir juntas en coalición, y todos creo que tenemos en mente quiénes deben estar de los nervios con este poco tiempo, bueno, pues tienen 10 días para presentar sus acuerdos ante las juntas electorales con normas y titulares, y tienen hasta el 9 de junio, o sea, los días contados. Luego llegará a presentar las candidaturas para todas las coaliciones y partidos políticos, y así con la lista de nombres que se deberán registrar entre el 14 y el 19 de junio. A partir de ahí, las juntas electorales revisarán y permitirán corregir errores, y así tener ya las listas definitivas, que serán las que aparecerán luego en ya esas papeletas electorales. La campaña arrancará en la medianoche entre el 6 y el 7 de julio, durará hasta el 21 de julio incluido, y luego pues también otro dato importante, lo de dónde te va a tocar votar. Bueno, pues posiblemente en el mismo sitio que hace 4 días, pero a partir del 4 de junio se van a publicar las listas del censo en las webs de algunos ayuntamientos y en la del INE, especialmente en la del INE, en el Instituto Nacional de Estadística. Ahí tienen que estar todas. Si no estás conforme, pues tienes hasta el 12 de junio
para presentar alegaciones ante tu propio ayuntamiento o en el propio INE. Y algo también muy importante que seguro que a todos a mucha gente le puede preocupar, ¿nos podrá tocar estar en la mesa? Bueno, pues saber también que el sorteo para presidentes y vocales se hará entre todos los electores de menos de 70 años, como siempre, que sepan leer y escribir, entre el 23 y el 27 de junio. A partir de entonces tienen 3 días para notificarte, así que muy probablemente pues lo podremos saber, si nos ha tocado, hacia finales de junio. Una vez que te avisen, tienes 7 días para alegar ante la Junta Electoral cualquier causa justificada y documentada que te impida poder acudir, algo que además también se recoge en la ley electoral. Y si recurres, tienen que responderte en 5 días. Esos son los plazos administrativos del procedimiento administrativo que tenemos ante esto. Y algo muy, muy importante y que, como hemos visto, se ha hablado mucho en medios de comunicación y, por tanto, como veremos posteriormente, pues ha creado ya inmensidad de bulos. Ya terminó la campaña electoral con muchos de ellos. Bueno, pues ahora vamos a continuar y más. Y me refiero, como no, al voto por correo. La fecha evidentemente elegida para estas elecciones, que por cierto no es la primera vez que en periodo vacacional se hacen comicios. Aquí en Galicia hemos tenido autonómicas en julio, igual que en Euskadi, y bueno, y algún que otro ejemplo más tenemos por ahí. Bueno, pues esta fecha, pues hombre, pues puede ser que a lo mejor con más probabilidad, pues que no estemos en nuestro domicilio y que quieras votar. Bueno, pues se puede pedir el voto por correo desde ya hasta el 13 de julio. Lo puedes hacer en la propia web de la INE, del Instituto Nacional de Estadística, o en las oficinas de correos. Una vez comprobados tus datos, te enviarán las papeletas y los documentos por correo certificado a la dirección que quieras. A la dirección que quieras. Esto es muy importante. No tiene por qué ser la dirección de tu domicilio habitual. Puede ser el domicilio que tú elijas porque estás de vacaciones y por tanto estás en otro sitio. Pues lo puedes pedir en esa dirección de vacaciones. Tienes que tener en cuenta que si no estás cuando llegue el cartero, tendrás que recogerlo, eso sí, en la oficina. Nadie puede recoger el sobre con las papeletas por ti. Si no estás tú y con tu DNI recoges ese envío de correos, no te lo van a dejar en casa. Te dejarán un justificante para que vayas y te identifiques nuevamente con tu DNI a la oficina de correos. Y hombre, también es verdad que si es así, pues bueno, allí mismo ya puedes depositar tu voto con los sobres correspondientes que te dan en toda esa documentación en la propia oficina de correos y por tanto ya emitir tu voto. Para los electores en el extranjero, los plazos son distintos. Recibirán los documentos y las papeletas, que también podrán descargarse entre el 17 y el 23 de junio. Si votan en urna, ya sea en un consulado o embajada, podrán hacerlo entre el 15 y el 20 de julio. Si lo mandan por correo, tienen un poquito menos de tiempo. Tienen que hacerlo antes del 18 de julio. Y como no, ¿qué vamos a elegir el próximo mes de julio con estas elecciones generales? Bueno, pues también ese decreto publica y especifica que vamos a elegir entre todos los españoles y españolas 350 diputados totales que forman el Congreso de los Diputados por cada circunscripción electoral, con un reparto que, como bien sabéis, depende de la población. Por eso Madrid elige 37, Barcelona 32 y al otro lado se encuentra Ceuta y Melilla, que eligen un diputado cada una. La única diferencia con las últimas elecciones generales, las del 2019, es que en Badajoz se elegirá un diputado menos, baja de 6 a 5, y en Valencia, que también es uno de los errores que está porque aún no se ha hecho el mapa actualizado, en Valencia va a haber uno más,
pasa de 15 a 16 diputados. Y todo esto, ya sabéis, es algo proporcional dependiendo de las subidas y bajadas de la población. En cuanto a los senadores, que también acordaros que tenemos las papeletas blancas del Congreso de los Diputados y las del Senado de color sepia, pues se eligen 208, 4 por cada provincia, 3 en Granada, 3 en Gran Canaria, también 3 en Mallorca y en Tenerife, y 2 en Ceuta y en Melilla, y 1 para las islas de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Así que estos son los datos que tenemos. Y tras esa jornada electoral, después de todo el recuento de votos y todas las... me imagino, en fin, todo tipo de programas especiales y demás. Bueno, pues la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados será el 17 de agosto, del Congreso de los Diputados y del Senado. Será el 17 de agosto. Así que nosotros a partir de ese día, del 23 de julio, el que más y el que menos podrá continuar con sus vacaciones o tendrá luego sus vacaciones, pero los señores y señoras diputadas y senadoras y senadores pues tendrán que estar allí en Madrid el 17 de agosto. Así que, como se dice en estos casos, que Dios reparta suerte y, en fin, que tengan una buena campaña electoral todos, constructiva, si pudiera ser, para todos nosotros, y bueno, y que lo que la democracia pues quiera, pues tendremos una nueva etapa administrativa en nuestro país. Así que ahí están los datos. Y hablando de datos, nos vamos, si te parece, Lorenzo, a Europa Press Datos. Y hoy os he traído dos temáticas para valorar qué datos tenemos. Uno sobre violencia de género. Sabéis que las cifras, evidentemente, hasta mayo de 2003, como podéis ver, pues la verdad que no son nada positivas. Las víctimas mortales a causa de la violencia de género, de lo que va de año, asciende ya a 18. No es evidentemente el mayor ascenso, pero seguimos con un problema social muy, muy importante, a pesar de muchas negaciones que se hace al respecto, pero las cosas son así. En concreto, en mayo, pues desgraciadamente han sido asesinadas 3 mujeres como víctimas de violencia machista. Eso sí, por lo menos hay una variación de -3 respecto al mismo mes del año anterior. Así son las cifras, vaya. Hay que tener en cuenta también que lo que es el número de denuncias sí que es verdad que aumenta cada vez más, cosa que es muy positivo, porque en definitiva es que las mujeres con riesgo de violencia pues se atreven más a denunciar y por tanto que se puedan poner medidas previas antes de terminar desgraciadamente con un asesinato, ¿no? Y luego también que los agresores pues siguen siendo mayoritariamente pues las parejas de esas personas, aunque desgraciadamente también aumenta en el otro ámbito, ¿no? En el que a lo mejor no es tu pareja, pero es un amigo, en fin, o un desconocido, desgraciadamente. Así que, lo dicho, la violencia machista existe, la violencia de género existe y desgraciadamente va más allá del ámbito familiar, ¿no? Y también nos vamos a un dato económico, porque también es importante saber, ¿no?, cómo evoluciona, ¿no?, ciertos parámetros que tienen que ver evidentemente con nuestro día a día al final, porque al final eso significa que haya un mejor equilibrio económico y por tanto pues también que la economía haga funcionar muchas más cosas en un país, ¿no? En concreto han salido publicadas el déficit del conjunto de las administraciones públicas,
durante estos últimos periodos anuales, y podemos ver que ya de forma consolidada en 2021 se situó en 82.819 millones de euros, una cifra de un 28,1% inferior a la del ejercicio anterior. Estos son cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales correspondientes a ese último cuatrimestre de 2021, ¿no? También nos da un elemento importante, porque también tenemos datos respecto a la evolución del déficit más actualizados, y que son los que tenemos ahora en pantalla, que es la evolución del déficit público como tal, ¿no? Y representa pues ese mes a mes que, como vemos, pues bueno, está evolucionando bastante favorablemente. Tanto es así que el déficit del Estado en marzo de 2023 alcanzó los 727 millones de euros, que es un menos 85,96% en tasa interanual. Es decir, en este momento nuestro déficit equivaldría a menos el 0,05% del PIB. Es decir, que no, la verdad que no va nada mal la evolución económica de nuestro país, donde evidentemente pues podemos ver que esos ingresos están siendo mucho más positivos que los gastos en general, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue evolucionando y cómo sigue la situación económica, que en definitiva también nos afecta absolutamente a todos. Y nos vamos al ámbito de la alfabetización mediática. Os traigo un vídeo nuevamente de alguien que ya hemos tenido por aquí, fundadora de Exnet y autora de Fake You, que es Simona Levy. Y me ha gustado muchísimo esta reflexión que hace Simona, porque habla de los partidos políticos, de las instituciones, de ese compromiso ético hacia la ciudadanía, que todos sabemos muy bien que una cosa es la libertad de expresión, alguna vez lo hemos comentado por aquí, y que es una distinción entre la mentira entendida como tal y las mentiras que se viralizan como negocio y que causan daños públicos. Así que ahí os dejo con Simona Levy y a ver qué os parece lo que os cuenta. Para nosotros hay que hacer una distinción muy clara para evitar legislaciones como las muchas que hay, que en realidad usan la excusa de la desinformación para atacar la libertad de expresión o atacar el acceso de toda la población a Internet, ¿no? de plantear un Internet tutelado. Primero de todo hay que decir que la desinformación existe tanto online como offline y existe desde hace mucho tiempo. Y por otra parte, para nosotros distinguimos dos ámbitos. Porque las mentiras están por todas partes, de los individuos, los gobiernos, las instituciones, pero hay que hacer una distinción. Las mentiras de las personas son dentro de la libertad de expresión. Podemos hablar de ética, etcétera, pero es un otro tema. Luego hay un otro ámbito en el cual es un discurso, una idea, es viralizada a través de una inversión económica. Entonces, para nosotros esto ya no es libertad de expresión, sino que es un negocio. La gente debe empezar a exigir una regulación de los partidos políticos y de los medios de comunicación en este sentido, y en general de quien invierte o cobra dinero para la viralización de información. Porque lo que nosotros estamos proponiendo es que el código deontológico del periodismo se aplique obligatoriamente, ya no solo al periodismo, donde no es obligatorio, y debería serlo porque es una profesión, sino también en otros ámbitos, como los ámbitos institucionales. O sea, no puede ser que las instituciones puedan emitir información no verificada. Debe ser información verificada. Y ojo, aquí hay que distinguir entre la verdad y la verificación.
Aquí se está pidiendo una obligación de verificación, que es la equivalente de los códigos deontológicos del periodismo, una obligación de verificación de la información antes de emitirla y una trazabilidad de las fuentes que se han utilizado para esta verificación. Y esto se debería aplicar a todas nuestras instituciones. No puede ser que paguemos con nuestro propio dinero instituciones que luego nos mienten para perpetrarse. Y luego, evidentemente, se debe aplicar esto ampliando las prerrogativas de las regulaciones sobre publicidad a la información emitida por corporaciones o por empresas privadas. Y en general se debería también aplicar esta obligación para quienes cobran por esta información. Bueno, pues como podéis ver, la reflexión de Simona es muy interesante, especialmente por lo que nos viene otra vez encima, otra campaña electoral y todo lo que supone de amplificación de situaciones, de informaciones que terminan siendo desinformativas y especialmente por descontextualizar muchas cosas que al final, más que darnos información, nos provocan una cierta apatía, ¿no? Así que bueno, pues ahí está y tengámoslo en cuenta también, ¿no? Y si pasamos ya, ¿qué te parece, Lorenzo?, al ámbito ya de la desinformación como tal, los bulos que han rodeado nuestra vida en las redes sociales especialmente, y empezamos con uno de nuestros verificadores de cabecera, Maldito Bulo, que nos trae un contenido que ha circulado en redes sociales desde que se han convocado estas próximas elecciones generales del 23 de julio, donde te dice que debido al poco tiempo para la formación de mesas electorales se convoca a los mismos componentes que en las elecciones autonómicas. Falso, absolutamente falso. Como os decía antes, en el propio decreto que ya está en el BOE publicado, se tiene que volver a hacer la elección que es por sorteo, evidentemente, en los ayuntamientos, que en definitiva son las administraciones locales más cercanas, donde a partir de ese censo electoral se hace un sorteo de numeritos y si te toca, pues te ha tocado, es lo que hay. Y es un nuevo proceso electoral y por tanto se hará un nuevo sorteo. Como os decía antes, se celebrará entre el 24 y el 28 de junio, o sea que a finales de mes sabremos si nos ha tocado la tómbola, ¿no? Así que acordar eso sí, en un plazo de 3 días la administración notificará a las personas designadas, les entregará el manual de miembros de mesa y esas personas designadas tendrán hasta 7 días después de la notificación para presentar alegaciones. Si no, ya sabéis que eso sí, no presentarse, pues eso es multa, ¿eh? O sea, eso sí que no es un bulo, eso es verdad. Otra más, que tiene que ver con tener en cuenta que muchos bulos que se han movido estos días y muchos fact-checking siguen movilizados dentro de el ámbito de las anteriores elecciones autonómicas y municipales, y en esta ocasión pues le tocó sufrir un bulo a la candidatura de Adelante Andalucía, porque había un vídeo, se ha viralizado un vídeo en el que una supuesta apoderada de Adelante Andalucía pues se ve que le quita el voto de las manos a una anciana en Molvízar, en Granada. En el vídeo se puede ver que esta mujer mayor que está en la calle con su sobre, ¿no?, con motivo de esas elecciones municipales, y que hay una mujer con menos edad que le quita el sobre para comprobar la papeleta que ha metido. Se puede escuchar, pues, trae para acá el voto, ¿no? Y hasta dice que no le importa que esté grabado, ni cosas de estas, ¿no? Esto ha sido publicado por Granada Digital y más que nada se ha publicado porque es un bulo que se ha viralizado en redes sociales. ¿Por qué es un bulo? Pues porque ni es Adelante Andalucía, no puede ser Adelante Andalucía, porque como podemos ver en las imágenes del vídeo, esa chica joven que está haciendo eso con esa persona mayor,
no lleva, sí que se nota que lleva una cinta de estas de apoderada, de partido político, pero no corresponde al logotipo de Adelante Andalucía. También es verdad que es importante una cosa, que Adelante Andalucía no se presentaba o no tenía candidatura en este municipio, en Molvízar, en Granada, con lo cual es bastante raro, ¿no? Lo que sí que se ha podido comprobar es que la persona que aparece en ese vídeo como apoderada de un partido político, sí que se ve que el logotipo puede ser el de Centrados por Molvízar, que es otra coalición, ¿no?, de partidos, ¿no? En concreto, Granada Digital llega a decir que aseguran que ambas son tía y sobrina, pero son unos extremos que en este caso el verificador maldita.es pues no ha podido comprobar de forma independiente, ni tampoco pruebas de que la anciana, como se decía en el contexto de ese vídeo viral, que esta persona tenga Alzheimer y movilidad reducida. Así que, en fin, lo dicho, no es Adelante Andalucía, no tiene nada que ver, y bueno, y si son familia, pues ellos verán, es lo que hay, ¿no? Nos vamos a otro, en este caso nos vamos hasta F Verifica, porque también con esto de las elecciones, pues se ha viralizado una afirmación, un contenido, donde dice que Marruecos pues ha pedido a sus ciudadanos residentes en España que votaran al PSOE. Todo este contenido se viraliza en redes sociales con la imagen de una carta que sí que es real de la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la USFP, un aliado de lo que es la Internacional Socialista, porque es miembro de la Internacional Socialista, la Organización Internacional de Partidos Socialdemócratas, y que ya en otras ocasiones pues había solicitado el voto para el Partido Socialista, ¿no? La verdad que se había viralizado en Twitter, en Facebook, en TikTok, con esta afirmación donde se manipula algo real, que esto ocurre muchas veces con los bulos, a partir de un texto real, de un documento real, se viraliza con la mentira. Es decir, no es el gobierno de Marruecos el que ha mandado esa carta, es un partido político que, por cierto, está en el Parlamento marroquí, y que está en la oposición, además. Es decir, no tiene nada que ver con la coalición que gobierna en Marruecos, porque además del rey de marroquí, pues que sepáis que también hay instituciones, ¿no?, en Rabat, ¿no?, que no tiene nada que ver con el rey marroquí. Y esta formación marroquí, como os decía, no es la primera vez que manda estas cartas a personas marroquíes que viven en España y que tienen derecho a votar. Es cierto que en las municipales sí que sabéis que se puede votar, en este caso para las generales lo tendría más difícil, pero que no es la primera vez que lo hacen. También es verdad que hay otros partidos como Coalición por Melilla, que forman parte también de otras formaciones a nivel europeo, y que forman parte de la Agrupación Nacional de Independientes, que también pidió el voto en su momento por el Partido Popular, porque cooperan también, porque están asociados al Partido Popular Europeo. Es decir, que ni es algo que sea diferente a otras ocasiones, y también afecta a otros partidos políticos, porque en tal caso cada partido político podrá mandar la propaganda que considere más oportuna. Pero el decir que Marruecos ha pedido a sus ciudadanos que viven en España para que voten al Partido Socialista, pues no, es mentira, ¿vale? Y nos vamos con Verifica Radio Televisión Española, porque también ha circulado especialmente en Twitter un mensaje que asegura que varios menores migrantes no acompañados, los MENA, han cometido 6 robos con fuerza y 3 violaciones en la Casa de Campo de Madrid en 72 horas.
esto se ha viralizado de una forma bárbara, con 2.300 retweets publicados, pero además en menos de 24 horas, donde te pone eso: urgentes menas magrebíes siembran el caos en la casa de campo. Como os decía, Verifica Radio Televisión Española ha consultado a la Policía Nacional, ¿no? Porque en definitiva es donde podemos encontrar información veraz y real de lo que estaba ocurriendo, y ha asegurado que no tiene registros de que se hayan producido en 72 horas previas los 6 robos con fuerza y 3 agresiones sexuales, en concreto en esta zona, ¿no? También, por si acaso, también se ha preguntado a 2 asociaciones de vecinos de esta zona de Madrid si tienen constancia de que se hayan registrado estos hechos delictivos. Un representante de la Asociación de Vecinos de Batán explica que nadie les ha dicho nada sobre este suceso y que en general les llama la atención lo que sale en redes sociales, porque son, pues como ellos dicen, pues no sucede en este barrio, ¿no? En ese barrio. También, de todas formas, se ha consultado la Asociación Manzanares Casa de Campo, y también por correo electrónico se les ha respondido de que no manejan esa información. Otra cosa interesante es que utilizan una imagen para ese contenido en tweet que no es actual. Es una fotografía de febrero de 2021. Haciendo una búsqueda inversa, como bien comenta Verifica Radio Televisión Española, podemos encontrarla que se publicó en el ABC, en el periódico ABC, en febrero de 2021, y en concreto con un pie de foto que no tiene nada que ver con el tema delictivo, sino que se puede leer que 2 menores extranjeros hacen footing en el interior de la casa de campo. Por tanto, la instantánea no es actual, está descontextualizada, y también es cierto que la cuenta que difunde y que ha difundido este mensaje sin pruebas y por tanto inventado, es un perfil que ha desinformado en reiteradas ocasiones con falacias como el bulo que decía que la Unión Europea ha prohibido el desayuno. Así que sabéis un poco también, por eso la importancia de saber de dónde viene a veces cierta información que se viraliza en redes sociales, porque si nos vamos al origen, pues posiblemente nos va a dar ya una pista de la veracidad o no de eso que se está compartiendo, ¿no? Y nos vamos a otro también, pero seguimos de la mano de Verifica Radio Televisión Española, porque hay un mensaje que afirma que todos los españoles que estén fuera de su lugar de residencia durante el mes de julio no podrán votar por correo en las próximas elecciones generales del 23 de julio. Bueno, ahora lo podemos decir, después de que estamos casi más allá de la mitad del programa, podemos decir que esto directamente que es falso. Cualquier ciudadano puede ejercer su derecho al sufragio con el voto por correo, solicitándolo y enviándolo desde una dirección distinta a su lugar habitual de residencia. Yo creo que lo vamos a tener muy claro, ¿no? Antes de terminar el programa. Otra cosa, luego es si uno quiere votar o no, pero que la posibilidad la tenemos y tenemos los medios para poder ejercer nuestro derecho a voto. Desgraciadamente este mensaje se ha movido muchísimo por WhatsApp. A lo mejor a algunos os ha llegado. Tanto es así que algunos medios de comunicación se han hecho eco durante esta semana de este bulo, ¿no? Lo dicho, se puede votar, podemos votar en el sitio donde estemos de vacaciones, podemos votar antes de irnos de vacaciones, por supuesto, porque ya podemos pedir el voto por correo y por tanto nos va a llegar en los próximos días toda la documentación para ejercer nuestro derecho a votar. Y bueno, esperemos que todo esto, pues hombre, si pudiera ser que, aunque sea algo positivo de estos bulos, es que nos enseñe al final nuestra legislación, que sepamos más sobre la ley electoral, sobre nuestras posibilidades para ejercer nuestros derechos y por tanto pues que les sea un poco más difícil intentar engañarnos, ¿vale?
Y nos vamos a Neutral, nos vamos a otro de nuestros verificadores de cabecera y nos señala un bulo muy bonito, muy chulo, que se ha movido mucho en Facebook, también un poco en Twitter, que son la comparativa con dos fotografías de la Estatua de la Libertad, donde nos dice que supuestamente la separa esas dos imágenes 100 años y que demostraría, que es el contenido interesante, demostraría que el nivel del mar no ha subido en esos 100 años en Nueva York. Claro, la conclusión es facilona, ¿no? Digo, bueno, han pasado 100 años, como podéis ver, el agua sigue estando en su sitio, etcétera, etcétera. En este caso, Neutral se ha puesto en contacto con la meteoróloga Marta Almarcha y, como bien explica, es una comparación que no es válida, ya que hay muchos factores que pueden modificar el nivel del mar y los océanos de forma visible, incluso dentro de un mismo día, como las mareas. De hecho, los datos de mareas y corrientes de la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el nivel del agua en Nueva York ha subido casi 23 centímetros desde mitad del siglo pasado. Entre las causas, pero claro, estamos hablando de 23 centímetros, y entre las causas que destacan la desaceleración de la corriente y los hundimientos de tierra en la ciudad, además del aumento a nivel mundial de lo que es el cambio climático, que es innegable. Las cosas son así. Pero claro, querer demostrar con una fotografía que no ha habido ese cambio de los 23 centímetros, pues hombre, tendría que ser muy avispada la fotografía, ¿no? Para poder demostrarlo como tal, ¿no? Es cierto, porque si se hace una búsqueda inversa de la fotografía en blanco y negro, con herramientas como Tanai, pues sí, se encuentra que las primeras veces de esta imagen, pues bueno, sí, estaría en torno a 1900-1920, ¿no? La primera vez que se pudo ver esa fotografía por ahí publicada en algún sitio, no en redes sociales, evidentemente. Pero bueno, pues sí, estaríamos con una diferencia de años de unos 100 años, ¿no? Pero, lo dicho, lo que quiere demostrar con esa comparativa, pues no es un valor a tener en cuenta, porque 23 centímetros es muy poquito para poder evidenciarlo en unas fotografías. Lo malo es que, desgraciadamente, solo esos 23 centímetros pues supone un cambio importante en el día a día de nuestro planeta y, por tanto, de por qué está cambiando el nivel del mar, que en tal caso es lo más importante, porque vamos a más y no es algo puntual, ni es una marea, ni nada por el estilo. Así que ahí está la explicación y, por tanto, la falsedad de esa prueba sobre el negacionismo del cambio climático. Y también nos traen otras imágenes también Neutral. En este caso es un vídeo donde se acompaña con un texto imponente manifestándose el Popocatépetl. Esto sí es preocupante. Autopista Puebla, salida a Veracruz por Amazoc. Está saliendo agua hirviendo que está derritiendo el asfalto. Es uno de los mensajes que se comparten con este vídeo, tanto en Facebook, en Twitter y en TikTok, y donde, por tanto, se afirma que es un efecto geológico del volcán que os he comentado, que empezó a erupcionar el pasado 20 de mayo. El vídeo dura unos 51 segundos, muestra eso, una autopista con varios huecos en el asfalto, de los que emana agua caliente, y claro, lo ponen que es un vídeo a partir de lo que ha ocurrido en esta erupción en México. Una búsqueda en Google de las palabras claves nos arrojan varios artículos, en este caso de medios de comunicación, sobre un siniestro en el paso de desnivel de Guayaquil, en Ecuador, no en México. En concreto lo podemos encontrar en una web ecuatoriana de primicias y también en el medio La Data. Pero eso sí, lo refieren
a un incendio que se produjo en la madrugada del 27 de abril de 2023. En concreto hablan pues de que bueno, pues el agua hierve por el fuego que se registró en esta zona. 8 camiones de bomberos llegaron al lugar para evidentemente apagar el fuego, que ha estado activo más de 5 horas. Son datos que los dan los propios medios digitales y medios de comunicación ecuatorianos, ¿no? Por lo tanto, es falso que sea un vídeo que muestra una carretera de Puebla, en México, brotando agua caliente del asfalto por la erupción del volcán Popocatépetl. Yo no sé si ahora ya lo he dicho bien. Que conste que de todas formas es una desinformación que, como bien comenta Neutral, ya ha sido desmentida por el verificador mexicano Animal Político, que también es un interesante verificador de todo lo que se mueve en el ámbito mexicano. Así que, bueno, en fin, nos quieren a veces pues engañar con imágenes reales, pero que no tienen nada que ver con lo que luego nos lo quieren relacionar. Y ya, si te parece, Lorenzo, pues pasamos al fact-checking. Los vamos a dejar un poco tranquilos, de todas formas, porque, en fin, espero que descansen, aunque sea un poquito, aunque poco tiempo tienen, pobres. Pero bueno, aún así, vamos a hacer una pequeña referencia de algunos políticos que han abierto la boca durante estos días y, por tanto, pues bueno, es el riesgo a que, si no verifican bien sus informaciones o quieren manipular informaciones que existen, pues por lo menos darnos cuenta. Vamos a empezar con Alfonso Rueda, el actual presidente de la Xunta de Galicia y líder del Partido Popular en Galicia. Fue uno de los tantos, evidentemente, que habló después de las elecciones municipales, no autonómicas en su caso, porque aquí en Galicia solamente eran municipales, y quiso hacer un análisis de los resultados electorales. En concreto, dijo que el Partido Popular, que estaban a 5 puntos por encima de las últimas elecciones municipales, un crecimiento mayor que el de ninguna otra fuerza política, con distancias importantes respecto al resto de partidos. En concreto, más de 9 puntos con respecto al segundo. Ya sabéis que los números lo llevan muy mal. Pero bueno, ahí estaba la declaración de Alfonso Rueda y nos vamos a los datos. El Partido Popular obtuvo un 38,5% de los votos en los comicios últimos municipales, casi 10 puntos más que la segunda fuerza política, el Partido Socialista de Galicia PSOE, y 5 puntos porcentuales más para los populares respecto a las elecciones de 2019. Claro, se le olvida una cosa muy importante. Él dice que es el Partido Popular la fuerza política que más ha crecido de todas, ¿no? Lo que ocurre es que el bloque nacionalista galego ha crecido más, al contrario de lo que dice Rueda. Neutral se ha puesto en contacto de todas formas con el gabinete de prensa de Rueda, pero ya sabéis que no son muy dados ni aquí en este caso ni en casi ninguno a dar respuesta a los verificadores. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues que el Partido Popular sí que consiguió pues un aumento de casi el 9,8% respecto a los resultados de hace 4 años, pero este crecimiento no es el mayor que ninguna otra fuerza política, porque en este caso el BNG ha pasado de 194.365 votos en 2019 a 248.679. 54.311 votos más. Es un aumento en sus apoyos de un 27,9%, casi es el triple del conseguido por el Partido Popular. Por tanto, el BNG ha crecido bastante más que el PP, bastante más que el PSOE, pero en este caso, respecto al PP, pues sí, pues el BNG ha crecido pues casi el triple más que el Partido Popular.
Y no solamente en votos, el PP creció en Galicia menos que el BNG, también en concejales. En concreto, los populares, que sí que han aumentado, respecto a las municipales de 2019, en concreto, pues 133 ediles más, un 8,15% más de concejales, de representación de concejales. Pero ¿qué ocurre? Que el BNG, de nuevo, es la formación que más ha crecido también respecto a estos datos. Obtuvo 590 concejales en total, un 29,3% más que en 2019, que tenía 134 ediles más. De nuevo, vemos que los números, tanto de votos como de representación de concejales, como en términos absolutos como en porcentuales, pues la afirmación de Rueda no es cierta. El Partido Popular ha subido respecto a 2019, pero el BNG ha triplicado esa diferencia en aumentar su representación y sus votos respecto a 2019. Y nos vamos con Ángel Víctor Torres, que era el candidato del Partido Socialista para la presidencia de Canarias, que expuso y dio unos datos sobre indicadores de pobreza en estos debates que se produjeran antes del 28 de mayo. Y en concreto dijo que el informe de la pobreza dice que en el año 2022 estamos en los 4 parámetros mejor que en el año 2018. Y entonces no había pandemia ni había crisis económica. Claro, estos datos es lo típico que muchas veces, desgraciadamente, desde mi punto de vista, hacen muchos políticos, que comparan datos de acuerdo a lo que mejor convenga. Lo hacen todos, ¿eh? Estamos hablando, en este caso, de Ángel Víctor Torres, pero yo creo que si nos seguís normalmente este fact-checking, son especialistas para este tipo de cosas. Coger datos y coger este que me vale, pero este otro no lo cojo. ¿Y por qué digo esto? Porque el informe de la pobreza, que se publica en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, recoge, sí que es cierto, esos 4 indicadores de pobreza para todas las comunidades autónomas, y en concreto mide el valor que engloba 3 componentes, como es el riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad en el empleo. Bueno, pues con las cifras que usa Torres de 2018, como dice él, cuando no había pandemia ni había crisis económica, Canarias había mejorado en estos 4 indicadores. Sin embargo, si se compara con 2019, esa mejora, en concreto 2 de los 4 indicadores, han empeorado. Y hay más población canaria, tanto en riesgo de pobreza como con carencia material y social severa. En los otros 2 ha mejorado, pero en concreto estos 2 indicadores pues han empeorado. Neutral se ha puesto en contacto, evidentemente, con el gabinete de prensa del Partido Socialista Canario, pero por el momento pues no hay tampoco ninguna respuesta. Por tanto, pese a la mejora en este índice AROPE, ¿no?, que se llama, de los últimos años, que es verdad que ha ido mejorando en ciertos aspectos, hay que decir que continúa en ciertos valores elevados en ese riesgo de pobreza o exclusión social. De hecho, el archipiélago ocupa el 4º lugar entre los territorios con mayor pobreza en el ámbito europeo. De esta forma, un 36,2% de su población en riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en valores superiores a otras comunidades y tan solo está por debajo de Melilla, Ceuta y Extremadura, con lo cual está bien tomar datos, pero a lo mejor no hace falta manipularlos para dar una imagen que tampoco es la real, y en definitiva pues a lo mejor pues es un problema que también si se sabe entender, pues es una asignatura pendiente que le queda para el próximo gobierno autonómico. Así que pues no es una mentira como tal, porque sí que utiliza datos comparativos, datos que sí que responden a los datos reales,
pero los compara de muy mala manera para querer tener razón. Y en este caso, pues sabemos que hay algunos indicadores que no son tan positivos como decía el candidato socialista. Así que es engañoso. Y nos vamos también a Rocío Monasterio, que también en su periplo por la Comunidad de Madrid, en los debates que se realizaron para esas elecciones autonómicas, y en el ámbito de lo que es la seguridad ciudadana, pues quiso hablar precisamente de la criminalidad, ¿no? Los datos del Ministerio de Interior dicen que ha descendido en Madrid, compara los datos de 2022 con los del 19 y cae en delitos en un 1,2, y la criminalidad convencional, sin incluir los ciberdelitos, que ya sabéis que es algo que ha aumentado no en Madrid sino en todos los sitios, bueno, pues esa criminalidad convencional de siempre, pues que ha caído en un 8,7% en concreto en la Comunidad de Madrid. Unos datos que la candidata de Vox pues negó y dijo, poniendo un ejemplo de una señora: se me pone a llorar cuando cobran los mayores, les esperan en la puerta del supermercado para atracarles, etc. Bueno, todo esto para denunciar que es una realidad que como ella bien dice, pues si caminaran por las calles se darán cuenta que es así. Una cosa son los datos y otra cosa es la realidad. En concreto dijo aumento de un 47% en homicidios, agresiones sexuales aumentan un 60%. Todos ustedes, y así les espeto, de que eran unos negacionistas del problema de la inseguridad en la Comunidad de Madrid. Que hay que decir que los datos que ofrece sobre homicidios dolosos y asesinatos, ese 46,9%, y de agresiones sexuales, ese 59,7%, son correctos, pese a que el balance global de todo lo demás desciende en general. De hecho, los delitos en concreto del ejemplo que pone Monasterio, de la persona mayor que le han hecho un tirón, es el típico atraco, como los robos con violencia e intimidación, pues han caído un 16,36%. Es decir, en concreto, justo el Rocío Monasterio pone un ejemplo de una criminalidad que justamente esa sí que ha caído en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, con lo cual está comparando unas situaciones con otras y dando datos reales que están sacados del informe del Ministerio de Interior, pero que no corresponde precisamente al ejemplo que nos quiere poner y que cita Monasterio, ¿no? Es verdad que a pesar de todo eso, la tasa de criminalidad ha caído de 61 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes a 57, que es el último dato que tenemos. Y tanto es así que también la percepción de inseguridad de la ciudadanía pues también no es uno de los problemas más importantes en los barómetros sociológicos que normalmente se hacen. En concreto en el CIS de mayo, pues la preocupación por esa inseguridad ciudadana es de un 0,4% de las personas encuestadas, con lo cual pues tampoco es uno de los problemas más importantes de los madrileños y madrileñas. Así que también en este caso a Rocío Monasterio le vamos a decir que la afirmación es engañosa porque utiliza datos reales del propio Ministerio de Interior, pero luego quiere poner el ejemplo justamente en una serie de delitos que se han reducido del 8%, casi el 8,7% en cuanto a esa criminalidad. Así que lo vamos a dejar así. Y bueno, y con este pequeño repaso de fact-checking, más pequeño otras veces, estos últimos días, estos últimos jueves hemos tenido más. Me imagino que para la semana que viene, Lorenzo, tendremos mucho más, porque no nos van a parar de hablar. Ay, Dios mío, madre mía. Nosotros que íbamos a descansar ya un poquito de lo que nos cuentan y
y de lo que gritan por ahí. Pero bueno, esto es la democracia, las decisiones democráticas y bueno, y evidentemente si al final, a pesar de todo lo que decíamos, ¿verdad, Lorenzo? De que no nos olvidemos que estamos o íbamos a votar a municipales, a nuestros gobiernos autonómicos, pues al final lo han convertido entre todos en un plebiscito y bueno, la democracia pues también exige estas cosas, ¿no? Que cuando un gobierno considera que antes de que le estén diciendo hasta diciembre que nuevamente que tenía que convocar elecciones, pues oye chico, a lo rápido y así el dolor es menor, ¿no? Y por tanto, ojalá se centren efectivamente en la situación de nuestro país y que nos dejen a la ciudadanía con tranquilidad, por favor, con tranquilidad, poder votar libremente de acuerdo a nuestras convicciones y que seamos capaces de una de las cosas que tiene que ver con las elecciones, que es premiar o no una gestión y por tanto saber en qué situación estamos y la que queremos conseguir en los próximos años. Ojalá nos dejen con esa tranquilidad. Os dejo con, como ya sabes, Lorenzo, no sé si dará tiempo, Dios mío, espero que sí, por una vez. Os dejo con ese pequeño corto que ya llevábamos varias semanas que ha sido imposible poder incluirlo. Ojalá sea así. Y yo por mi parte me despido, Lorenzo. Si os quieren muchísimo, estoy convencida que el próximo jueves ya no habrá ningún cambio y estaremos en directo y seguramente podremos contar muchísimas cosas y compartir con todos todo lo que se mueve en la red. Besiños, si os quiere, hasta el jueves que viene. Chao. Gracias, Sara, como siempre. Pues sí, da tiempo hoy, después de creo que 3 o 4 semanas esperando adelante, que si no nos pillará el toro. Pues preciosa esta historia como siempre. Y ahora llegamos, como no, al final de este Desmontando Bulos, una semana más. Ya nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos. Os esperamos el próximo jueves con más bulos. Habrá un poquito de música, que hemos empezado la temporada de verano aquí en Ocio News Radio. Y mañana no, después a las 11 de la noche, Francisco Díaz Talado con su Cueva de la Voz Silenciosa y a las 12 La Voz
silenciosa. Buenas noches a todos. Chao. Ha ha ha!